Hoy estamos en la parte número 8 de esta serie que le llamamos La mente inspirada y estamos teniendo como protagonista a Pablo. Así que estamos estudiando la mente inspirada de Pablo. Estamos usando el libro de Romanos, lo digo esto no por la clase, sino por los que se incorporan por primera vez en YouTube o escuchan esto porque se les comparte. Estamos usando la carta a la iglesia en Roma como central, como base central para nuestro estudio, pero lógicamente estamos viajando en todo lo que es el compendio de enseñanza de Pablo. Hoy estamos en el capítulo 5 del libro a los Romanos, aunque es la carta a la iglesia en Roma, no es un libro, pero está bien, podemos dejarlo así. Y hoy vamos a hablar de la justicia de Dios frente a la herencia del pecado. Ese es el tema que tenemos hoy. Para entrar al capítulo 5 de la carta a los Romanos, tenemos que recordar rápidamente cómo es que venimos construyendo esta enseñanza. En el capítulo 1 vimos la culpabilidad del hombre, cómo el hombre es impío por naturaleza. El capítulo 2 confrontó al religioso que juzgaba a los demás sin arrepentirse, creyendo que por lo que hacía era suficiente para agradar a Dios. El capítulo 3 nos declaró que todos estamos bajo pecado y que todos necesitamos de la justicia de Dios, tanto el judío, que es heredero de la promesa, y tanto el judío, que es heredero de la promesa y heredero de la ley, como el gentil, que es inserto dentro de esa promesa, inserto dentro del plan de Dios. Todos estamos bajo pecado. Eso es lo que dice el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Y en el capítulo 4 se presentó a Abraham como ejemplo de justificación de la fe para enseñarnos a nosotros que la fe es lo que Dios pone, permite a través del Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos nosotros santificarnos y ser justificados por la fe en aquel que murió por nosotros, que es Jesucristo. Y que Abraham fue circuncidado después de haber sido llamado, por lo tanto, la promesa le llega a él mucho antes de que estuviese la circuncisión y mucho antes que estuviese la ley. Ahora en el capítulo 5, Pablo nos va a mostrar a nosotros el fruto de esa justificación y después nos va a explicar la profundidad de este problema humano que nos pone a todos bajo juicio y por supuesto condenados. Sin Cristo, nosotros estamos condenados para siempre. Pero también nos plantea la grandeza de la obra de Cristo, lo que hace que nosotros podamos ser justificados y redimidos. Por eso es que en Romanos capítulo 5, Pablo comienza diciendo, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una frase que nos conecta al capítulo 4, porque Pablo no está hablando aisladamente en el capítulo 5. Les había dicho yo a ustedes que las divisiones que existen en los libros o en toda la Biblia es puesta justamente por los que tradujeron los diferentes documentos, pero eso no está dentro del escrito como tal. Los escritos no tienen divisiones, no están escritos por versículos ni capítulos, lo cual hace que muchas veces el capítulo sea dividido o el versículo sea dividido en el momento menos oportuno, trayendo así confusión muchas veces para el lector y para la forma de interpretar. Así que no es un tema aislado, está conectado a lo que viene hablando y principalmente al anterior capítulo. Pablo está diciendo que si hemos sido justificados por la fe, entonces hay una consecuencia inmediata. Una vez que somos justificados por la fe, automáticamente recibimos la primera consecuencia y es paz para con Dios.
O sea, vamos a definir esto. Vamos a definir esa paz para que podamos entender bien el momento que somos justificados. Nos pone en una situación, en un estado de paz para con Dios. Pero no se trata solamente de una tranquilidad emocional, no se trata de que nosotros estemos, bueno, ya ahora ya no tengo estrés, ahora ya estoy tranquilo, no, no, no es algo que nosotros podamos evaluarlo por nuestro estado de ánimo, porque no es solamente sentirse bien por dentro. Esta paz que habla justamente Pablo a los romanos es una paz objetiva. Cuando hablamos de algo subjetivo, es algo que se mueve por las emociones, algo que fluctúa según nuestro estado de ánimo. Pero cuando hablamos de una paz objetiva, que es la condición en que quedamos delante de Dios una vez que el Señor viene y nos justifica, nos redime, significa que nosotros tenemos delante de Dios una paz que no se va a caer según nuestro estado emocional. Porque antes estábamos bajo la culpa, antes estábamos bajo juicio y antes estábamos como enemigos de Dios. Ahora, con Cristo en medio, el conflicto que teníamos nosotros judicial para con Dios está resuelto. Entonces nosotros, delante de Dios, ya no nos vemos como condenados, nos vemos como justificados y eso produce paz. ¿Qué significa? Que nosotros podríamos estar entendiendo que la muerte nos va a llegar a cualquier ser humano, todos los seres humanos. Es más, todo ser que respira en algún momento le va a llegar la muerte. A menos que el Señor viniera por su iglesia antes. Pero hablando dentro de términos naturales, todos vamos a morir. Pero la expectativa que hay delante de la muerte no es lo mismo para alguien que está en paz para con Dios, para alguien que está en una situación de condena. Puede ser que cuando nosotros pensamos en que la muerte nos ha de llegar en algún momento, nosotros pensemos en el dolor, lo que podemos pasar, esa tal vez expectancia de no saber lo que se va a sentir, todo eso es natural. O sea, no, no le digo que la muerte cuando se piensa en ella, la gente lo vea y diga, ay, qué bonito, que venga y que nadie la detenga, porque eso no es así. O sea, siempre hay eh, un rechazo hacia esto. No fuimos diseñados para morir, fuimos diseñados para la vida. Así fue como Dios nos había diseñado. Hasta que llegó Adán y pues eh, cometió la falta que cometió y nos arrastró a todos, que es el tema de esta noche, por cierto. Así que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos pensar en que la muerte nos alcance y lo que podemos sentir, lo que puede dolernos, la ausencia que puede ocasionarse en las personas, pero no nos pone en una situación de horror, de terror, no debería, como una persona que no tiene la certeza de a dónde va a ir. Y esto es muy importante, porque muchas personas buscan la paz como una sensación. Y Pablo nos está enseñando esta paz como una posición. A ver si lo explico con la palabra bienaventurados. Hemos escuchado decir que cuando a alguien se le dice que es bienaventurado, es una persona feliz, una persona dichosa. Pero esa no es la palabra que nos dice a nosotros la Biblia cuando viene del Señor Jesucristo. Porque la buena ventura, macariato, sería otra palabra que se utiliza para las bienaventuranzas. La buena ventura no es un estado de ánimo, es una posición como esta paz que estamos hablando delante de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la bienaventuranza o lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios al ser llamados bienaventurados, no depende del estado de ánimo. Podemos estar llorando y ser bienaventurados. Podemos estar enfermos y ser bienaventurados. Podemos estar pasando hambres o en una guerra y ser bienaventurados. Puede ser una persona que tenga mucho dinero y sea un desventurado. Puede ser una persona que tenga siempre salud y sea un desventurado.
porque no es ni el estado de ánimo ni el estado de salud lo que nos hace bienaventurados. Es una posición, un estatus delante de Dios. Es donde nos ve a Dios, a nosotros, una vez que nos llama a su presencia. Nos ve como sus hijos, nos ve como salvos y nos ve eternamente con Él. Ese estatus, esa posición que tenemos nosotros delante de Dios, estemos en esta vida o hayamos muerto y después resucitado, esa es la bienaventuranza. Nos vemos al final? Porque cuando yo logro verme al final con la fe que me lleva a mí justamente a aceptar, recibir y vivir esa justificación, esa redención, la fe me pone a mí en la posición donde está Cristo. Donde Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. He aquí pues voy a preparar un lugar para vosotros. Ese estatus, ese estado, esa es la bienaventuranza, estar ahí. Entonces, no importa lo que a mí me esté pasando, no importa cosas esté enfrentando el mundo, no importa cuánta angustia, terremotos, guerras, enfermedades, todo lo que se vea, nosotros sabemos que esto es pasajero. Pero que la posición que tenemos delante de Dios, que es un estatus de paz eterna, eso nos resguarda a nosotros en el hueco de su mano. Me refiero en el hueco de la mano del Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces puedo entender también esta paz como posición que me genera a mí el haber sido redimido por Cristo. Es que la paz que nosotros creemos o que la paz que nosotros consideramos paz es aquella que nos recibimos cuando siempre estamos felices. Pero resulta que la paz como posición y no como sensación, así como la bienaventuranza como posición, como estatus y no como estado de ánimo, no depende de las circunstancias. Descansa en la obra de Cristo y eso es lo que Pablo está enseñando. No depende de si el día es fácil o si el día es difícil. No depende de si es oscuro el día o es un día claro. Depende de que al habernos reconciliado con Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces esto nos abre una puerta. Hay una puerta que es a través de la fe a esta gracia recibida en la cual nosotros estamos firmes. Y es aquí donde aparece esa palabra clave, entrada. Acuérdese que Pablo nos está enseñando a nosotros que es a través justamente de la fe que es que entramos a la gracia. Porque no solamente nos libera de la justificación, perdón, no solo nos libera de la condenación y nos justifica delante de Dios, sino que nos introduce dentro de una esfera. Antes estábamos bajo pecado, antes estábamos bajo culpa, antes estábamos bajo juicio, pero ahora estamos en la esfera de la gracia. Estamos metidos dentro de esta burbuja que no nos hace exentos de sufrir o de enfermarnos, pero sí nos hace a nosotros exentos de irnos al infierno, aun cuando nosotros en algunos momentos podamos flaquear porque nuestro estado de ánimo se ha caído. Entonces, la gracia no es solo la puerta por la que entramos, sino es el terreno donde permanecemos indiferentemente de las circunstancias que estemos viviendo. Si yo entiendo esto, me va a permitir corregir dos errores. El primero que corrige es el legalismo al creer yo que yo voy a estar bien delante de Dios por mérito propio. Nadie está delante de Dios por mérito propio. El mismo Señor Jesucristo dice, si el Padre no os arrastrare, ¿qué es lo que significa? Que si el Señor no nos arrastra hacia Él, nosotros no podríamos entrar en esta gracia. Así que corrige el tema del legalismo. Creer que lo que hacemos es lo que nos abre la puerta y el acceso a la presencia de Dios. Y el segundo tema que corrige es el libertinaje. Porque estar bajo la gracia
no significa que vamos a seguir viviendo como nos da la gana, seguir viviendo sin dirección, sino que el estar bajo la gracia nos permite a nosotros una nueva realidad en nuestras vidas que es gobernada por Cristo. Por eso es que Pablo sigue diciendo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es maravilloso, porque cuando leímos el capítulo 3 había dicho que todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora en el capítulo 5 Él nos enseña a nosotros que al estar justificados, nosotros podemos tener esperanza en la gloria de Dios. Porque lo que el pecado había hecho que perdiéramos, Cristo lo abre nuevamente delante de nosotros como un abanico de esperanza. Por eso es que Pablo, conforme va profundizando en el tema, una de las cosas que le dice a los hermanos en Roma es algo impresionante. Y yo quiero que esta frase que Pablo dice la tome para usted, para mí también, pero en este caso usted que me está acompañando en esta noche. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto, si usted y yo no lo analizamos, no lo recibimos guiados por el Espíritu Santo, podríamos tener un error no solo de interpretación, sino de aplicación, porque no significa que el creyente va a disfrutar del dolor, por el dolor mismo, decir, ay, que me venga mucho dolor, que me vengan muchas tragedias, porque entre más tragedia, entre más dolor y entre más crisis y más problemas, más cerca voy a estar de Dios. Pablo no está enseñando eso porque eso sería una espiritualidad falsa. Pablo no está negando el sufrimiento en los creyentes como lo quieren hacer creer hoy en día. Pablo lo que está diciendo es que en Cristo, aún estando en la tribulación, nos enseña a nosotros a ver esta tribulación con una interpretación diferente, correcta. Ya el sufrimiento no es algo absurdo, no es algo sin sentido. Esto me lleva a Job cuando Job dijo, no hay despropósito alguno en lo que Dios hace. O sea, Job entendió que todo lo que pasaba tenía un propósito, que aunque él no lo entendiera, detrás de lo que se recibía de parte de Dios siempre hay un propósito. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo puedo tomar esa tribulación y esa tribulación me produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es paticiencia, o sea, es la experiencia en el sufrimiento. Pati es padecer, es sufrir y ciencia es conocimiento. El conocimiento de estar sufriendo. Y al conocer yo que estoy sufriendo, ese sufrimiento lo voy a transformar para bien. Vamos a imaginarnos este escenario. Vamos a imaginarnos dos personas haciendo fila en un hospital. Las dos personas están esperando a que les den los medicamentos porque las dos personas tienen dolores intensos. Puede ser de cabeza, puede ser de dolor de estómago, pero ambas están esperando que le den unos analgésicos para poder aliviarse. Los dos están en las mismas circunstancias. Uno tiene la ficha 50 y el otro tiene la ficha 51. Delante de ellos hay más de 40 personas y ambos están esperando. Esa es la espera. Y la paticiencia es la espera bajo el conocimiento. Tenemos a uno de los dos que está esperando por las medicinas, pero está reclamando, se está quejando, se está peleando con las personas que están atendiendo y que cuándo me van a llamar y que qué barbaridad, que esto es un relajo. Ese está aumentando no solo su dolor, sino aumentando su frustración. Está aumentando su frustración porque va a durar exactamente lo mismo, se queje o no se queje. No va a cambiar nada. No significa que porque esté en esa legadera, resulta que va a ahorrarse 40 minutos o se va a pasar 30 personas. Va a tener que esperar. El otro, en lugar de estar quejándose, está orándole al Señor y le está diciendo, Señor, dame
la fortaleza. Señor, ayúdame a aliviarme de esto, ayúdame a conocerte en medio de este dolor. Entra en una relación con Dios en esa fila, al igual que el otro. Entonces, en lugar de aumentar su frustración, está usando lo que es el espíritu para poder sobrellevar el dolor que también está sintiendo. Los dos duraron lo mismo, solo que uno llegó frustrado, se fue frustrado, ya no solo tuvo una enfermedad por asunto de dolor de cabeza, dolor de estómago, sino que se fue con un poco de males más por la razón de que no supo esperar paciencia, no tuvo la experiencia, la ciencia, la tranquilidad de saber esperar. Entonces la tribulación a nosotros nos pone en esa misma situación. Estamos esperando nosotros a quién, no estamos esperando por unas medicinas, estamos esperando que el Señor venga o que nos llame. Vamos a esperar lo que tengamos que esperar. La palabra de Dios dice que ya nuestros días están contados sin que falte ni sobre uno de ellos. El mismo tiempo vamos a esperar, no nos vamos a morir un día antes ni un día después. Vamos a morir el día que tenemos que morir. Entonces podríamos estar en esta vida esperando, quejándonos que qué barbaridad, que qué miedo, que cuántas cosas que pasan, que qué horror, que qué terrible. O estar esperando en Cristo, confiados de que a los que aman a Dios, va a decirlo en Romanos capítulo 8, todas las cosas les ayudan para bien. Podemos esperar de una manera o de la otra, pero igual vamos a tener que esperar. Entonces esta tribulación puede producir esta paciencia. Y la paciencia dice que prueba. ¿Qué es lo que prueba? Prueba quién soy yo realmente delante de Dios. No le prueba a Dios quién soy yo. No, Dios sabe quién soy yo. Se me prueba a mí quién soy yo delante de Dios. Cómo enfrento las diferentes vicisitudes de la vida. Cómo enfrento yo delante de Dios cada una de las cosas que se me sobrevienen, sean negativas o sean positivas. ¿Cómo soy yo delante de Dios en mi estado de agradecimiento, de mi gratitud? ¿O cómo soy yo delante de Dios cuando no me siento agradecido? Porque todos podemos pasar por eso. No hay nadie que esté exento de decirle a Dios, Señor, ¿por qué? Pero yo puedo preguntarle al Señor, ¿por qué? No como reclamo, sino para poder entender cómo estoy llevando y cómo estoy sobrellevando mi vida. Entonces esa es la prueba. Y una vez que yo estoy en la prueba me va a producir, cuando la sé manejar, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es entender que hay un propósito en lo que Dios está haciendo en mi vida y que siempre va a ser para mi bien. Entonces, esa tribulación que produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, nos lleva a una esperanza que no avergüenza. No avergüenza cuando estoy en la fila y en lugar de estar criticando, peleando, y todo el mundo me está viendo, entonces después dice, pero ¿de qué clase de persona es esta? O sea, le receta Biblia a todo el mundo, pero cuando está pasando por una tribulación, entonces ofende, se pelea. Y no avergüenza porque el amor de Dios ya ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo y he podido entender que no solo yo estoy en tribulación, sino que hay cientos de miles, millones de personas en tribulación, creyentes y no creyentes. Algo que Santiago habla también de Elías cuando se refiere a él. Cuando dice que las mismas pasiones que tuvo Elías son las mismas que experimentamos todas las personas en el mundo. ¿Por qué dice esto Santiago? Porque nosotros pensamos que los profetas, los apóstoles, no sufrieron y hasta el mismo Jesucristo sufrió. Por eso es que es importante cuando Pablo introduce aquí al Espíritu Santo en este legado que nos dejó, porque ahora la carta que ha hablado fuertemente de justicia, que ha hablado fuertemente de la ley, que ha hablado de la fe y que ha hablado de la gracia, ahora Pablo muestra que la experiencia del creyente en esta vida, en la tierra, no solo es judicial, sino que es espiritual, es algo interno. Entonces Dios no solamente nos declara justos, sino que también una vez que nos ha declarado justos, derrama en nosotros de su amor, derrama y llena nuestros corazones
y nuestra mente del Espíritu Santo. Y entonces esto nos conecta con lo que venimos nosotros viendo sobre la ley. Porque la ley instruía, estoy hablándole como el pueblo que recibió la ley, los judíos, como la tenían. La ley instruía, la ley guiaba, la ley enseñaba y la ley revelaba el pecado. Le decía, ¿qué es lo que ustedes hacen que a Dios no les agrada? Pero el Espíritu Santo hace exactamente lo mismo, nada más que no es una obra externa, sino que es una obra interna. No elimina la voluntad de Dios. Lo que hace es vivificarla, la confirma y la pone en el corazón y la mente regenerados para que nosotros tengamos el deseo siempre genuino de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo desea profundizar en algo importante que probablemente la iglesia en Roma en ese momento desconocía. Tal vez nosotros lo conocemos porque tenemos la Biblia completa, pero ellos no lo tenían. Ellos, de hecho, entre lo que ellos están recibiendo es esta carta que Pablo les está mandando para poder explicar cómo son justificados y cómo son incorporados dentro de la bondad de Dios y dentro de la gracia de Dios para que su experiencia, estén donde estén, pueda ser sobrellevada en Cristo Jesús. Entonces vamos a anotar las palabras de Pablo, porque Pablo usa para describir al ser humano antes de Cristo, usa palabras como débiles, como impíos, como pecadores, como enemigos. Ahora, si yo recibo esas expresiones, que es lo que vimos en los capítulos anteriores, que éramos débiles, que éramos pecadores, que éramos impíos y enemigos de Dios, entonces eso me pone en una situación en mi corazón muy incómoda. Pero Pablo no suaviza eso, no dice que dejamos de ser débiles. No, no, no. Éramos débiles porque no teníamos poder para salvarnos. Eso nos hacía débil. Pero ahora tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo. Éramos impíos porque estábamos fuera de la reverencia correcta delante de Dios. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos guía a reverenciar a Dios de la manera que Él desea ser reverenciado. Éramos pecadores y no es que dejemos de ser pecadores, pero antes fallábamos delante de Dios y a veces ni siquiera sabíamos que estábamos fallando delante de Dios. Eso nos hacía enemigos porque estábamos en una condición de oposición y de separación delante de Dios. Y vea que digo yo que a veces ni siquiera sabíamos que estábamos fallando. De ahí es que la ley nos indica dónde es que fallamos. Venido el Espíritu Santo, Él nos indica dónde es que fallamos. Yo recuerdo cuando mi hijo menor estaba recién nacido, él pasaba los primeros días, estaba de días él, con unos dolores de estómago terribles, se le inflaba el estomaguito y lloraba y lloraba y lloraba y se quejaba y se quejaba. Mi esposa llama al doctor y cuando el doctor le contesta, con solamente oírlo llorar por el teléfono, le dice lo que tiene es intolerancia a la lactosa, incluso a la que la mamá le daba, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a la cita con el doctor empieza a describir los síntomas que tenía y empieza a decir que produce la intolerancia a la lactosa. Y donde él está diciendo eso, yo toda la vida había tenido esos mismos síntomas, pero yo pensaba que me caían mal los cereales. Cada vez que yo comía cereal y le echaba leche, entonces me comía el cereal y me producía todo eso y me enfermaba. Entonces yo decía, qué raro, me caen mal los cereales, yo no puedo comer cereal. Me hacía un batido y me pasaba lo mismo. Batido en leche y me pasaba exactamente lo mismo. Y yo decía, "Ah, estas frutas seguro estaban malas". O sea, yo no había caído en sentido de que el producto que me estaba haciendo malo era la leche, porque lo que le decían a uno desde niños es que tienen que tomar leche. Es que la leche es algo muy sano, es que es necesario Entonces, el cerebro estaba educado, estaba enseñado a que la leche es un alimento importantísimo, es primario y es necesario. Pero resulta que cuando el doctor empieza a describir esto, yo me doy cuenta y digo, yo lo que tengo es intolerancia a la lactosa.
Y a partir de ese momento mi vida mejoró increíblemente porque ya yo sabía que yo no tenía que tomar leche o por lo menos tomarla deslactosada. Eso pasa exactamente con lo que estamos observando en las manos de Pablo cuando nos deja este escrito. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que les hacía bueno la ley y que cuando estaban en una situación incómoda, cuando estaban en una situación de rechazo de Dios, era por haberle fallado a la ley. Y si bien es cierto que la ley nos guía a agradarle a Dios o a hacer las cosas como a Dios le agradan, esto no nos pone en una situación de ni de justificación ni de redención, sino que solamente nos habla, nos advierte que necesitamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo llego y entiendo, o en este caso ellos entienden que no es el mérito que ellos tienen, sino la necesidad de Cristo, entonces nos damos cuenta que a pesar de que somos y podemos empezar a describir débiles, impíos, pecadores, enemigos, a pesar de esas condiciones, aún así Cristo muere por nosotros porque no es mérito nuestro el acercarnos a Dios. Es el amor de Dios el que nos acerca a Dios. Porque no nos amó cuando éramos justos. No nos esperó a que nos arregláramos delante de Él y estuviéramos en una buena condición en cuanto a nuestra conducta. Dios muestra su amor, dice Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces en esa, en esa idea central es que nos movemos en este capítulo 5 a la iglesia en Roma. Así que en esta entrada que acabo de explicar, no sé si me siguieron en la lectura, aunque no lo estaba leyendo, solo describiéndolo, mencioné todo esto desde el verso 1 hasta el verso 11 de la carta a los romanos. Y es donde Pablo nos está preparando el corazón para poder entrar al verso 12, donde nos enseña a nosotros que si Cristo murió por los débiles, impíos, pecadores y enemigos, entonces el problema humano es mucho más grande que una lista de mal comportamiento. Y Pablo nos enseña que entonces hay que irse hasta el principio. Y en el principio, en el origen, en la entrada del pecado a la humanidad, sale un personaje, Adán. Y en el capítulo 5, en el verso 12, dice, por tanto, una vez que expliqué todo esto, una vez que hice todas las referencias necesarias para poder tener esta mente preparada a nosotros para poder recibir lo que Pablo tiene en su mente, da un por tanto. ¿Qué es un por tanto? Un por tanto es que vista la evidencia, como cuando una persona viene y va a un juicio y el juez lee toda la evidencia para declararlo culpable o declararlo no culpable. Una vez que el juez está seguro de la culpabilidad o no del individuo, dice un por tanto. El por tanto justamente es la conclusión a la hora que se llega al ver toda la evidencia. Entonces, al nosotros ver la evidencia de que Cristo nos amó aún siendo débiles, aún siendo impíos, aún siendo pecadores, aún siendo enemigos, muere por nosotros, entonces llega al por tanto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, anote el nombre, ya se lo dije quién es, Adán, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, nótese esto, la muerte no entra por sí sola, la muerte entra a consecuencia de haber pecado, porque Dios nos hizo a nosotros para vivir, no para morir. Entonces, una vez que entra la muerte por consecuencia del pecado, lo había advertido nuestro Señor Adán, si tomaban de este fruto iban a morir. Y vino el enemigo y le dijo, no, no morirán, le dice. Entonces introduce una enseñanza que no era de parte de Dios. Esto hace que adultere la enseñanza y una vez que eso sucede, el hombre cae en pecado. Cuando analizamos esto,
Entonces nos damos cuenta que el primer problema que hubo, mis hermanos, y ahora voy a puntualizar un poco más de esto, aunque la desobediencia es lo que se le marca a Adán, no fue la desobediencia el primer pecado. A ver si voy a explicarme esto porque es algo que muchas veces cuando lo digo, la gente no está de acuerdo con lo que estoy diciendo y enseñando, pero es lo que es lo que la Biblia me enseña. Pregunta, ¿a quién es al que le reclama Dios? ¿A Eva o a Adán? Le reclama a Adán. Y dice que Adán desobedeció. ¿Y porque él desobedeció? Entonces este pecado, esta muerte pasó a todos los hombres, a todos los seres humanos. Pero no fue el primer pecado. ¿Cuál fue el primer pecado entonces? La codicia. Si nos devolvemos un poquito antes de que Adán llegue a la escena, nos encontramos a una Eva que le dice el enemigo que observe esos frutos y que si toma de esos frutos va a tener sabiduría y va a ser como Dios. Y el texto dice, si lo gusta, lo busca y lo lee, el texto dice que ella vio y codició. Entonces, el primer pecado que entró a la humanidad a través de la codicia de Eva, eso es lo que se marca como primer pecado. Cuando la gente habla del pecado original, lo cual no entiendo por qué se le pone pecado original, por ser de origen, digamos, se marca la desobediencia cuando no es la desobediencia, sino es la codicia. Lo mismo que tuvo el enemigo en el cielo, codició los tronos y fue expulsado. La codicia es la que nos lleva a desobedecer. Es una secuencia. Pero entonces, cuando yo analizo a Adán, ¿por qué entonces se le atribuye a Adán la desobediencia y no la codicia de Eva? Porque Adán debió de haber obedecido a Dios y haberle dicho a Eva, no voy a tomar de este fruto. Vamos a ir delante de Dios y nos vamos a arrepentir porque usted desobedeció y al codiciar y tomó. O codició y después desobedeció. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que el orden del pecado, aunque no altera la condenación, el orden del pecado es, la mujer codició, el hombre desobedeció. Y así pasó entonces la muerte que entra por este pecado de un hombre a todos los hombres y por esto Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Y es donde entra la fuerza del capítulo, el que estamos estudiando ahorita. Espero estar siendo claro, mis hermanos. Yo le digo al Señor, Señor, dame la claridad, dame la buena expresión, dame las palabras correctas. No dejes que mis emociones me muevan. Ayúdale a mis hermanos a través del Espíritu Santo a recibir lo que has puesto en mi corazón y en mi mente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto nos ayuda a nosotros a tener un ancla, a afianzarnos y a saber cada vez quién soy yo delante de Dios, cómo puedo agradarlo y cómo lo desagrado también. Entonces viene Pablo y nos presenta a nosotros nuestra historia de pecado, dónde inicia, con quién inicia y cómo es que se le cobra esta factura de uno hacia otro, no a través de Eva, sino a través de Adán. A ver, ¿cómo lo puedo plantear esto? En ningún momento Dios viene y le echa la culpa a Eva. Nunca le echa la culpa a Eva. Él responsabiliza a Adán, porque él fue el primero que recibió la encomienda, él primero recibió cómo debía de hacer las cosas y él debía de haber guiado, enseñado, ilustrado a su esposa para que lo hiciera correctamente y no lo hizo. Por eso cuando usted ve, mi hermano y mi hermana, a lo largo de la Biblia, los hombres que deben de asumir el sacerdocio delante de Dios, me refiero a guiar a su familia con, por supuesto, con amor, con respeto, honrando a su esposa, honrándola delante de las demás personas. Cuando el hombre falla, entonces automáticamente se quiebra delante de Dios el orden sacerdotal que él estableció desde el Edén. No que la mujer sea menos que el hombre, sino que deben de trabajar en conjunto, pero el hombre debe de
estar velando por cuidar, santificar, dice Pablo, a la mujer. El hombre debe santificar a la mujer. Santificar es apartarla, apartarla para Dios. Cuando el hombre maltrata, agrede, ofende a la mujer, no la está santificando, la está apartando, porque esta mujer se enoja y por lo general se enoja no solo con el hombre, sino a veces se enoja hasta con Dios. Pero la consecuencia es por cómo el hombre la está tratando. De ahí que veremos otras cosas cuando estudiemos la parte de Corintios, cuando nos conectemos a eso, cómo es que Dios le dice al hombre a través de Pablo que si el hombre no provee por su casa, no vela por su casa, le será tomado por pecado. Y que las oraciones ni siquiera van a llegar a Dios porque el hombre debe velar por su familia. Bueno, ahí es donde estamos en esta situación. Adán era el responsable delante de Dios de la gran empresa que le había dado, que era todos los animales, toda la creación, póngale nombre, administrelo, coman, multiplíquese, fructifique en la tierra. Hay gente que dice que es que Adán y Eva, por como tuvieron un contacto sexual, entonces por eso es que cayeron en pecado. No, ya el Señor les había dicho que se multiplicaran. De hecho, una de las consecuencias que Eva tiene es que va a parir a sus hijos con dolor o que se van a multiplicar los dolores de sus preñeces, que significa que el dolor de tener un hijo le va a alcanzar para toda la vida. No importa dónde esté el hijo, no importa dónde esté la hija, la mujer va a estar sufriendo constantemente por sus hijos. Esa es la consecuencia. Porque si hubiera estado en el Edén, hubiera tenido los hijos en el Edén, no hubiera pasado nada de esto, entonces la mujer estuviera en un estado de tranquilidad, de paz, de confianza. Pero resulta que Dios no responsabiliza a la mujer, sino que responsabiliza al hombre. Y lo vemos con Abraham también. Con Abraham usted lo ve que él no le reclama, aunque le dice a Sara, ¿de qué te ríes? Pero el reclamo se lo hace a Abraham. Y así, mi hermano, varón y padre de familia, esposo, anótese eso ahí en su bitácora de esta noche y diga, la responsabilidad de santificar a mi esposa, a mis hijos es mía. Ya si la esposa reacciona diferente, rebelde y no quiere hacer las cosas, pues ya usted entréguesela en las manos a Dios. Pero su responsabilidad es santificar a su esposa y velar por sus hijos. Esa fue la caída de Adán. Ese fue lo que hizo Adán para fragmentar, destruir, estorbar, entorpecer lo que ya Dios le había dicho. Y entonces el pecado entra. Entra por ese hombre que desobedeció. Ahí sí, él desobedece. Pero no es el primer pecado que entró a la humanidad. Y como él desobedece, entonces esa desobediencia contamina a todo el resto de la humanidad y entra la muerte. ¿Qué significa esto? Significa que la muerte, mis hermanos, no es normal, no es el diseño original de Dios, pero la muerte es consecuencia del pecado. Anótese esto, por favor. La muerte es consecuencia del pecado. Es una intrusa y es una señal de que la creación quedó afectada por la desobediencia de Adán, habiendo aclarado el contexto en que se mueve Eva. Pero Pablo no se queda solo en Adán, como un individuo aislado en la historia de la humanidad. Adán funciona como cabeza, como representativo de la humanidad. En Adán entra el pecado. En Adán la muerte se extiende. En Adán la humanidad queda bajo la misma condición de la caída. Y aquí es donde debemos definir algo para esta clase, que no voy a terminar hoy el capítulo 5 por razones de tiempo, ya que es viernes, y los viernes hago la clase un poco más corta. Vamos a definir algo. Pablo no está diciendo, mis hermanos, solamente que todos pecan porque imitan a Adán. En la desobediencia me refiero. Aunque es cierto, somos desobedientes, porque todos somos rebeldes. Y al final estamos repitiendo la rebelión de Adán en ese momento, porque el desobedecer es rebelarse a lo que Dios nos está mandando que hagamos. Pero el argumento de Pablo es mucho más profundo. Dice, estamos conectados a Adán
como humanidad. Y hay una solidaridad humana en Adán, podríamos llamarlo así, porque su caída no quedó encerrada en él solamente, sino que se abrió esa condición y nos alcanzó a todos. Por eso dice que la muerte pasó a todos los hombres. Lo que pasa es que una vez que el pecado entra, la muerte reina sobre el pecado que entró. A ver si damos los pasos correctos. Primero, la codicia. Después, la desobediencia de Adán. El pecado entra y la muerte es la que nace a raíz de ese pecado. ¿Por qué la muerte entra? Porque la muerte es la evidencia para todo ser humano de la condición en que está delante de Dios y que no se resuelve por sí misma. A ver si apunta a esto, si gusta, y ve la muerte como lo que es. Evidencia delante del ser humano de la condición en la que vive delante de Dios. Evidencia. Y de ahí viene el por tanto. Viene la conclusión del juez. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted nota, antes que existiera la ley, el pecado ya estaba. Así que cuando dice que donde no hay ley no se inculpa de pecado, de la misma manera significa que no es la ley la que culpa o la que libera. Porque es lo que Pablo dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Porque lo que está demostrando es que el pecado no inicia con la ley de Moisés. La ley vino después. Pero ya la muerte reinaba cuando la ley se dio. Y este punto es muy importante para no malinterpretar la ley de Moisés. Pablo no está culpando a la ley por el pecado. El pecado ya estaba en el mundo, mucho antes de que siquiera naciera Moisés. Así que la ley no creó el pecado. La ley lo señaló, lo evidenció, lo definió como transgresión y dijo, esta es la situación en la cual ustedes se encuentran. Entonces, una vez que yo me doy cuenta que la lactosa me cae mal, seguirla comiendo, seguirla consumiendo, ya es necedad, porque sé que eso me hace malo. Si a usted le cae mal el chile picante y le produce daño en los intestinos, le produce hemorroides y lo continúa consumiendo, es necedad, si ya sabe que eso es lo que le hace malo. Si usted tiene un problema de gluten y lo sigue consumiendo, a sabiendas de que ya el doctor le dijo que eso no lo debe consumir, y lo sigue consumiendo a sabiendas del diagnóstico, es necedad. Porque la palabra necedad o ser necio significa que yo cuando sé hacer lo correcto y no lo hago, entonces eso me pone en una situación delante de Dios pecaminosa. Soy necio. Entonces eso es lo que hace la ley, es exponer con claridad lo que a Dios no le gusta y seguir practicando lo que a Dios no le gusta es necedad. Y la ley viene y revela la condición del ser humano. Viene y le dice al ser humano qué es lo que está operando desde el momento en que Adán falló. Y Pablo, por supuesto que no está anulando la ley, sino que la coloca en la función correcta. Le está diciendo a la iglesia en Roma, el problema no es la ley porque la ley no dio origen al pecado. Al contrario, la ley expone el pecado, pero tampoco la ley es la solución al pecado. A ver si usted y yo nos podemos profundizar en esto. La ley no origina el pecado, pero la ley no soluciona el pecado. La ley solo nos instruye, nos dice dónde está el problema y que ese problema no se puede corregir porque nuestra naturaleza, por nuestros propios deseos, por nuestras propias esfuerzos, no vamos a lograrlo. No vamos a lograr corregirnos. De ahí que necesitamos un Salvador. Por eso es que Pablo dice que Adán es la figura del que había de venir. Y en esta frase que es clave, mis hermanos y mis hermanas, Adán es figura de Cristo, pero no por su moralidad. No es porque Adán era moralmente igual que Cristo, sino porque ambos son la cabeza representativa de la generación que sale, nace a través de ellos.
Lo que Adán hizo afectó a muchos y lo que Cristo hace afecta a muchos también. Adán representa a la humanidad caída y Cristo representa a la humanidad redimida. De aquí que Pablo desarrolla ese contraste a profundidad. Adán trajo el delito, Cristo trae el don, la gracia. Adán trae la muerte, Cristo trae la vida. Adán trae la condenación, Cristo trae la justificación. Adán trajo desobediencia, Cristo trae obediencia. Adán abrió el reino para el pecador, Cristo abre el reino para la gracia. Por eso es que en Romanos 5:15 dice, el don no fue como la transgresión. O sea que cuando hacemos esta comparación entre Adán y Cristo, la obra de Cristo es superior. Porque la gracia no solamente equilibra el daño, nos muestra el daño, sino que sobrepasa. Y Pablo dice, abundaron mucho más la gracia que, y el don de Dios que el pecado. ¿Por qué dice esto? Porque esta es justamente la idea central del capítulo. Cristo no vino solo a reparar lo que Adán hizo, sino que vino a introducir una gracia abundante donde nosotros éramos incapaces de acercarnos a Dios. Y esa es la obra de Cristo. Y frente al pecado es magnífica, es fuerte, no es débil. Y la gracia, mis hermanos, es fuerte delante de la muerte, delante del pecado y delante de la muerte. Porque la justicia de Cristo no solamente es suficiente, sino que sobreabunda sobre todo lo que nos trajo la condenación. Porque Pablo dice, mire, por un delito, la condenación le vino a todos y por este delito se multiplicaron las transgresiones. Y aquí es donde enseña la superioridad de la gracia. Dice, por un delito se abrió el camino a la condenación, pero Cristo, por la multitud de pecados, trae la justificación. O sea que la gracia no se intimida. Ve el pecado y no se intimida. El Señor no se asusta por ver el pecado. Porque donde hay abundancia de pecado, sobreabunda la gracia. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque esto ha hecho que muchas personas se tuerzan. Porque cuando Pablo dice que sobreabundó la gracia, no está diciendo que podemos pecar porque ya tenemos la gracia. O sea, pequen y hagan lo que les dé la gana. No, 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 no. Él lo va a rechazar en el otro capítulo cuando lo estudiemos, Romanos capítulo 6, porque él está diciendo claramente que la obra de Cristo es más poderosa que el pecado, pero que nosotros no debemos agarrar y justificar el pecado porque estamos dentro de la gracia. En el verso 17 de Romanos 5, Pablo dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida en uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y aquí Pablo nos enseña de los dos reinos, el reino de Adán, pero el reino de Cristo, donde abunda la gracia. Y esto, mis hermanos, Pablo no lo dice para que tengamos un orgullo espiritual, sino que para que dominemos la carne. Significa que ya no estamos siendo guiados por el reino de la muerte como condenación final. Lo que significa es que Dios nos puso en una nueva posición en Cristo, en una nueva esperanza. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que Dios nos puso como obra terminada. Y por eso la justicia es el don, la gracia es el don, no se compra, no se gana, no se hereda por linaje humano, no se alcanza por jactancia, solo se recibe por fe. Por eso Pablo dice, así que como la transgresión de uno vino a condenar a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, todos los hombres, justificación de vida. Y por eso, mis hermanos, para ir cerrando con esto, vamos a quitar de nuestra cabeza esa enseñanza del universalismo, como si todos los seres humanos son automáticamente salvos porque Cristo vino a morir por nosotros. No, nosotros sin fe no podemos estar unidos a Cristo.
Entonces Pablo nos dice a nosotros, nos enseña que para poder ser justificados necesitamos creer en Cristo. Pero nosotros no podemos creer en Cristo si Cristo no hace la obra a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y una vez que ha hecho la obra en nuestros corazones, nos conduce a vida. Solo cancela la condenación. Nos introduce a una nueva vida. Cuando digo solo cancela la condenación es porque seguimos viviendo aquí, seguimos sufriendo, seguimos llorando, siguen habiendo terremotos, siguen habiendo huracanes, siguen habiendo fiestas, o sea, todo el mundo sigue girando igual. Pero nos enseña algo, que si nosotros somos obedientes, en medio, dice Pablo más adelante, cuando lleguemos al capítulo 8, de todo lo que nos acontece, no importa lo que suceda, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Y es así como voy a dejarlo aquí. Sí, gracias a Dios pude cerrar el capítulo, pero voy a cerrarlo dejándoles a ustedes unas anclas, 9 anclas, para entrar al capítulo 6 el próximo viernes. Anótelas si quiere. Voy a darles 9 anclas de la enseñanza de hoy y pasamos a tener un poquito de charla de un máximo de 3 participantes. La primera ancla que debe de tener presente a la hora de estudiar lo que Pablo nos dejó, inspirado por el Espíritu Santo, es que la justificación por fe produce paz para con Dios. Primera ancla. Puedo estar llorando, puedo estar triste, puedo haber pecado y ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, y sentir que en Cristo hallo paz delante de Dios, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. La segunda ancla. El creyente tiene entrada a la gracia a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, y puede permanecer en ella firme toda la vida. Puede estar seguro que esto se va a sostener por Cristo y no por usted ni por mí. Porque si fuera por usted y por mí, perderíamos nosotros nuestra salvación todos los días y a cada rato. El tercer punto que debe tener como ancla es que la tribulación del creyente no está fuera del propósito de Dios. Produce paciencia, produce prueba, produce esperanza. Como cuarto punto y ancla para que le quede como regalo para esta noche, es que el amor de Dios ya fue demostrado cuando Cristo murió por los pecadores. No tiene nada que mostrarnos, ya nos lo mostró. Entonces, si ya nos lo mostró, nosotros estamos claros, estamos convencidos y agradecidos de que Dios nos amó. En el quinto punto, en estas anclas que les estoy dando para que lo atesoren cuando se sientan y mediten de la obra de Cristo en nuestras vidas, el quinto es que el problema humano se remonta hasta Adán, el hombre que permitió que el pecado entrara y por el pecado la muerte. Usted no lo inventó. No fue que a usted se le ocurrió decir yo soy el transgresor número 1 en esta vida. No, fue Adán. Y Dios lo sabe. Y Dios sabe que usted y yo cargamos algo que nosotros no pedimos. Por lo tanto, podemos llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdónanos, ayúdanos, danos fuerza, danos la fortaleza, estamos luchando. Pablo lo dijo de esta manera, miserable de mí, que lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y este es un ancla que nos ayuda a nosotros a saber que en el día a día nos sostenemos gracias a Jesucristo. El sexto punto que tenemos que tener presente es que la ley no creó el pecado. Lo reveló, lo evidenció. La ley no es la que nos pone en una situación de pecado. Cuando el pecado entró ni siquiera existía la ley. Séptimo punto, que Adán y Cristo son dos cabezas representativas. Adán del pecado, la condenación y la muerte. Y Cristo de la gracia, la justificación y la vida. ¿Cuál queremos nosotros que sea nuestra cabeza? ¿Adán, que sería la carne, o Cristo, que es la vida? Como octavo punto, para que lo tengamos como ancla
una vez que terminamos este hermosísimo capítulo de la carta a la iglesia en Roma, que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, pero que no es una licencia para pecar, sino una licencia para poder disfrutar de la vida en Cristo y poder obedecer guiados por el Espíritu Santo. Noveno y último punto, para que le quede como obsequio para esta lista que estableció, la cual puede estudiar con sus hijos, es que la gracia reina por la justicia de Dios. Dios no salva, mis hermanos, ignorando su justicia. Salva mediante la justicia cumplida de Dios en Cristo. Así que, mis hermanos, la gracia no depende de nosotros. Nuestra situación de salvación no depende de nosotros, pero sí depende de nosotros cómo vivamos esta salvación. Cómo hablamos, qué escuchamos, qué conversaciones compartimos, cómo reaccionamos cuando estoy en la fila, cómo está mi corazón, cuando salgo a la calle y alguien me atraviesa el carro, cuando estoy tal vez en el trabajo y un compañero no es tan agradable y me hace enojar, ¿cómo voy a responder? Al final de cuentas, Pablo va a decirnos más adelante que somos cartas abiertas para ser leídas. Que tal vez, mis hermanos y mis hermanas, tal vez lo único que una persona llegue a ver de Jesucristo es lo que usted le dé como evidencia de vida. No lo que le diga, porque muchos dicen y no hacen. Y eso eran los fariseos, eso eran los hipócritas, sino lo que realmente se viva. Es mejor hacer más y decir menos. No porque esto me salve ni vaya a salvar a una persona, sino porque justamente el Señor dice que son frutos de que estamos conectados a Él. Y si el fruto es obediencia, mis hermanos, esa obediencia va a permear a otras personas, las va a invitar a ser obedientes, que si nosotros somos desobedientes, ¿con qué cara vamos a llegar a hablar de que somos cristianos? ¿Sabía usted que la peor presentación que un cristiano puede tener cuando vaya a pedir un trabajo, cuando vaya a hacer algún tipo de labor con otras personas, inclusive cuando se reúne con gente de la iglesia, la peor presentación que un cristiano puede tener es decir, soy cristiano? O sea, para conseguir un trabajo decir, es que yo soy cristiano. Mejor no lo diga. Mejor trabaje y muéstrelo. Porque eso sí es de verdad fuerte. El testimonio arrastra. Pero si decimos somos cristianos y mañana vamos a estar renegando, vamos a estar quejándonos, vamos a estar peleando con nuestros compañeros, van a blasfemar contra Cristo por culpa de nosotros. Pero si nosotros nos quedamos calladitos y vivimos como Cristo, entonces la gente un día va a acercarse y va a decir, ¿usted es cristiano? Y usted le va a preguntar, ¿por qué? Ah, no, es que su conducta dice que es diferente a las demás personas. Cierro con esto. Dejo de lado en este momento lo que es la grabación. Vamos a hablar 3 participantes nada más, un ratito alrededor del tema. Muchas gracias por los que me estuvieron acompañando acá y los que me están acompañando en YouTube. Un abrazo. Dejo de grabar en este momento y nos quedamos con los de la clase. Hijo de David, sentado en esplendor, no pidió tesoros, pidió entender tu voz. Dios le dio sabiduría, riquezas y honor, pero el corazón se aparta si no guarda temor. Le dijeron no regreses al camino de Egipto, no busques en caballos tu fuerza y protección. No entregues tu alma a amores divididos, porque otro Dios puede robarte el corazón. Y al final de sus días miró hacia atrás
pesando cada cosa para hallar verdad. Lo que brillaba tanto comenzó a gritar: sin Dios en el alma, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo pasa, todo se irá. Debajo del sol nada permanece, solo Dios queda al final. Vanidad de vanidades, ¿qué provecho hay en tanto afán? si el alma no teme al Dios que la hizo. Todo es humo, todo es vanidad. Como muere el necio, muere el sabio también. Como cae el pobre, cae el rey a sus pies. Justo e impío caminan hacia el mismo final. Si Dios no es el centro, ¿qué nos puede quedar? Alégrate, joven, mientras tengas vigor. Camina, sueña, ríe, mira el sol. Pero no te olvides en tu libertad que toda obra un día Dios la juzgará. Tuve sabiduría, pero me faltó temor. Tuve 1000 caminos, pero perdí tu voz. gané cuanto el mundo llama bendición. Mas sin obediencia se enfermó mi corazón. El fin de todo discurso oído es este: Teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, su raíz, su camino y su fundamento. Vanidad de vanidades, todo pasa, todo se irá. debajo del sol nada permanece, Solo Dios queda al final. Vanidad de vanidades, ya no quiero vivir sin verdad. si Dios es mi centro, Mi vida tiene peso, fuera de él todo es vanidad.